¿Qué efectos tiene eso, incluso en la estructura política de un país, cuando se sufre una crisis tan profunda como esta en la que estamos? Yo creo que esta es una crisis de tal característica que lo que hace entrar al sistema económico ideológico, al sistema capitalista en una nueva fase. El capitalismo pervivirá como sistema económico y político, pero está entrando en una fase de ser un capitalismo mucho más regulado, mucho más supervisado, con los poderes públicos fortalecidos, con un Estado crecientemente poderoso frente a los cuerpos intermedios que van a disminuir en su potencia. Y todo eso con un Estado vigilado por instituciones superiores, por instituciones internacionales que piden que el Estado actúe económicamente conforme a ciertos parámetros. Se está convirtiendo también el mundo, o se está transformando en un cierto gobierno económico mundial. A la globalización económica vamos hacia la globalización del gobierno económico del mundo y los Estados están, por tanto, limitados. ¿Y se está viendo realmente que eso es así? Porque precisamente por la globalización se habla mucho de la incapacidad que puedan tener los gobiernos de los Estados de controlar cómo funciona la economía cuando la economía es global. Pues naturalmente son tan incapaces como lo que se está creando es un cierto gobierno económico mundial. Estamos viendo las noticias que acabamos de oír, como Grecia tiene unos márgenes muy limitados, hay entidades superiores que pierde libertad al Estado dentro de ellas y, por tanto, el gobierno económico mundial frente a la globalización económica va tomando cuerpo como una necesidad imperiosa ya. ¿Está afectando la crisis o puede llegar a afectar a la calidad democrática en el caso de España, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo me he ocupado de analizar la influencia en los mecanismos jurídicos y mecanismos políticos y, por ejemplo, en España, a mi juicio, hemos asistido a la aprobación por decretos leyes de una cantidad de dinero impresionante. El decreto ley significa que lo aprueba el Gobierno sin ir al Parlamento y, por tanto, que se ha producido un vaciamiento de competencias parlamentarias, una debilitación del Parlamento, porque en ciertos momentos se ha aprobado cantidades cercanas a 1/3 del presupuesto del Estado al margen de las Cortes, y eso, a mi juicio, supone una pérdida de la calidad democrática de nuestro sistema. Desde ese punto de vista, entonces, se está potenciando la labor del Ejecutivo frente al Legislativo y no sé si el Judicial. Pues hombre, ya tanto como el judicial no se deriva de la crisis y está potenciándose son por otros caminos, que no es el caso. La disputa clave está entre el legislativo y el ejecutivo. En el tratamiento jurídico-político de la crisis en España a través del fortalecimiento de los decretos leyes, esto significa una pérdida de poder por las cámaras frente al gobierno que se fortalece. ¿Y esa es una situación coyuntural o es algo que se puede quedar establecido a raíz de lo que ha ocurrido con la crisis económica? Yo espero que sea pasajero, porque si hoy en día o mañana se puede aprobar cantidades de gasto público muy importantes por un decreto ley, estaremos cayendo en una costumbre que poco tiene que ver con la vitalidad de un sistema democrático. Espero que solo la justificación de la excepcionalidad de estos momentos permita tolerar esta práctica, que yo espero que desaparezca. ¿La política será distinta después de esta crisis? Pues yo creo que la política tiene que ser distinta. Tiene que ser distinta, primero porque la política económica habrá que hacerla mucho más incardinada en un contexto internacional. Los Estados pierden libertad, se ven sometidos a unas reglas que les vienen de fuera y si no las cumplen son expulsados de la comunidad económica o muy castigados. Y por otra parte, yo creo que la exigencia futura va a ser decir la verdad, la realidad de las cosas, no instalarse en el sueño también los políticos de prosperidad permanente y llamar las cosas por su nombre, y esto creo que va a cambiar bastante y los ciudadanos van a exigirlo cada vez más y además el que no lo cumpla lo pagará en las urnas. ¿Y la sociedad? Los componentes de esa sociedad. ¿Administraremos nuestras opiniones políticas y nuestra forma de actuar en sociedad de una manera diferente también? Yo creo que sí, que esta crisis ha traído consigo una crisis axiológica, una puesta en marcha o revalorización de valores tradicionales muy olvidados y que, por tanto, también el ciudadano en sus apreciaciones políticas, por este cambio axiológico que yo llamo, también se va a ver variadas sus opiniones. Luis María Cazorla, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias. Autor de Crisis económica y transformación del Estado, un libro muy interesante que hemos querido comentar. Gracias. Les estamos contando las noticias.